Ya, maestro, gracias. Buenos días con Buenos días, todos. profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Voy a compartir pantalla. A ver, un ratito. A ver. Hmm. Ay, estoy equivocándome. Ya, ya está. Ya está. Muchachos, muy bien. Ya. Hoy día vamos a hablar acerca del psicoanálisis, ¿ya? La semana anterior hemos visto algunas teorías de la personalidad, ¿ya? Nos falta una, la teoría del psicoanálisis, ¿ya? Bien, a ver, bueno, como ustedes saben, esta teoría, ¿no? Fue fundada por, y propuesta por Sigmund Freud, ¿no es cierto? Sigmund Freud plantea o propone la teoría del psicoanálisis. A ver, veamos qué es lo que dice acá. Dice, el psicoanálisis atribuye nuestros pensamientos y acciones a motivaciones y conflictos inconscientes, ¿ya? Eso es el psicoanálisis, ¿ya? Considera que nuestros pensamientos y acciones, ¿ya? Están motivados por conflictos inconscientes, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las cosas que pensamos, sentimos y actuamos, ¿ya? Tienen que ver con motivaciones inconscientes. O sea, hay impulsos de los cuales nosotros no tenemos conciencia, ¿ya? A ver, un ejemplo para que entiendan esto de conflictos inconscientes, ¿ya? Este, mm, de pronto tienes mucho interés por comprarte ropa bonita, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego más adelante, incluso por salir a las discotecas, ¿no? Entonces tú dices, claro, pues soy joven, ¿no? Quiero vestirme bien, quiero ah, divertirme, no sé, ir a una discoteca, ¿no? Pero Freud diría que todo eso corresponde a un instinto, ¿no? ¿Cuál es ese instinto? El instinto de la reproducción. Pero ese es inconsciente, pues, ¿no? Tú cuando estás comprando tu camisa, o tu blusa, o tu pantalón, tú no estás pensando, ¿no? Me voy a comprar esto para verme bien porque quiero reproducirme, ¿no es cierto? No, no, profe, ¿qué tiene? Qué raro sonó eso, ¿no? Claro, no, no. Es que tú no eres consciente de eso, diría Freud, ¿no? No eres consciente tú de eso. Pero inconscientemente sí, lo que te guía, ¿ya? A comprar ropa bonita, ir a discotecas, ¿no? Es, ¿ya? El instinto de reproducción. Eso es el instinto de reproducción. Los animalitos, por ejemplo, usan su plumaje, ¿no? Usan algunos, ¿no es cierto? Incluso usan algunos cantos y hasta bailes, ¿no? Hay aves que hacen una especie de danza, ¿no? Cantos, danza, todo con el fin del apareamiento y la reproducción, ¿no? Bueno, el ser humano hace lo mismo, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Claro, incluso hay personas que dicen, no, no, yo me he visto para sentirme bien, yo nada más, ¿no? Freud te diría eso lo que tú crees, conscientemente, pero a nivel inconsciente, ¿no? Es tu instinto reproductivo, te diría Freud, porque para el psicoanálisis, al fin y al cabo, el ser humano es un animal, más evolucionado, por supuesto, pero sigue siendo un animal. Entonces, muchas de las cosas que él realiza, el ser humano, quiero decir, ¿no? Las realiza ya por motivaciones inconscientes, instintos, por ejemplo, ¿no es cierto? Este instinto que te acabo de señalar, por ejemplo, el de reproducción, por ejemplo, que te lleva a un montón de conductas. A Freud le da mucha importancia a esto del impulso sexual o líbido, ¿ya? Le da mucha, mucha importancia, ¿ya? Muchas de las cosas que hacemos, insisto, están impulsados por este instinto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y muchas veces no lo sabemos, ¿ya? O de pronto alguien eligió ser policía, ser militar, ¿no? Y dice, pero, ¿por qué? Porque me gusta la vida militar, pero ¿por qué? No sé, me gusta la vida militar, o sea, no, en realidad el por qué está en tu inconsciente y tú no lo sabes, ¿no? Tenemos el instinto tanático, ¿ya? El ser humano tiene instinto tánatos, tánatos es muerte, ya tenemos el instinto tanático. Al fin y al cabo, el ser humano también es un depredador también, claro, claro, ¿ya? Y ese instinto tanático está más fuerte en unos que en otros, pues, ¿ya? Entonces, igual,
le atraen los varones que la traten mal, ¿no? Mujeriegos, ¿no? Machistas, ¿no? Y ella dice, pero ¿por qué, no? ¿Por qué cuando el hombre es bueno, ¿no? Tranquilo, me aburre? ¿Y por qué cuando es así machista, mujeriego, por qué me atrae, ¿no? Ella se pregunta, ¿no? La respuesta otra vez está en el inconsciente, ¿no? Ella no es consciente. Justamente el psicoanalista le va a ayudar a eso, pues le va a ayudar a poder tomar contacto con esos conflictos que están en el inconsciente, va a tratar de traerlo a la conciencia para que ella se haga consciente y los pueda superar, pues, ¿no? Entonces muchas veces eso está en el inconsciente y la explicación podría ser esta, ¿no? Un psicoanalista siempre te va a preguntar por eso, ¿qué relación tenías tú con tus padres? Eso le va a preguntar, ¿ya? Entonces de repente ella sufrió abandono del papá, ¿no? El papá era un tipo así, ¿no? Machista, dominante, ¿no? Que al final terminó abandonando a la mamá, ¿no? Entonces ella siente esa ausencia, ese vacío, ¿no? Y ahora inconscientemente está buscando llenar ese vacío. ¿Cómo? Relacionándose, buscando hombres que se parecen a su papá en cuanto al comportamiento este. Por eso elige hombres de ese tipo también, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es, por ejemplo, la explicación del psicoanálisis, ¿no? Frente a este hecho que te acabo de señalar, ¿no? De por qué, por ejemplo, algunas mujeres buscan hombres así, ¿ya? Conflictivos, problemáticos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo mismo rige también para los varones también, ¿eh? También hay varones que lo mismo, ¿no? Cuando la mujer es cariñosa, ¿no? Ya nos sentimos, ¿no? Atosigados, ¿no? En cambio, cuando la mujer lo, lo ignora, lo rechaza, y más bien le está ahí más pendiente y quiero conquistarla, ¿no? Y luego se pregunta, ¿pero por qué soy así, no? Al contrario, pues si me da más cariño, yo también más cariño debo darle, ¿no? Pero no, me aburre. Más bien cuando me ignora, me rechaza, más quiero que esté a mi lado, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Dice otro. Entonces otra vez el psicoanalista dice, vamos a tu inconsciente, a ver, ¿ya? Vamos a ver. Y entonces, pues, no te ayuda a entender cómo. Te va a preguntar, por ejemplo, ¿y cuál era tu relación con tu mamá? Entonces ahí tú comienzas a recordar detalles, ¿no? Y ves que, por ejemplo, de repente mamá no te hacía mucho caso porque son varios hermanos, ¿no? La mamá estaba muy pendiente de tu hermanito menor, que era Bebito, y preocupada por los problemas de tu Profesor, hermano disculpe, mayor. profesor. Sí, sí, sí. ¿Se ve una pantalla verde o soy el único? Ay, no me digas. ¿Sí? Una pantalla Ya. verde. A ver, vamos a ver, voy a compartir algo, ¿no? Jarito. Gracias, Jarito, por avisarme, ¿eh? A ver, qué extraño. Ahora, Jara, por favor. Hijo, Ahora ¿ahora sí se veo que ve? sí se ve bien. Se ve bien. Ya, y cuando lo agrando, ¿ahora? ¿También? Sí, ahora sí bien, ahora sí bien. Ah, qué extraño. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido? Ya, listo, gracias, hijo. Ya, entonces decía, también pasa lo mismo entonces con los varones, ¿no? Entonces, bueno, el psicoanalista indaga en la vida del sujeto y, por ejemplo, nota que él, por ejemplo, entonces te decía, ¿no? Él es el hermano del medio, ¿no? Entonces la mamá muy pendiente del hermano menor porque estoy chiquitito y del hermano mayor que ya adolescente, está en una etapa difícil y tú el hermano del medio, entonces a ti te ignoraban de repente, no te hacían mucho caso y tú tratabas de llamar la atención de mamá y mamá te ignoraba y te has acostumbrado a ese tipo de relaciones, ¿no? Es tu forma de relacionarte. Entonces ahora cuando alguien te ignora, tú te desesperas porque inconscientemente revives esa sensación, eso que sentías cuando mamá te ignoraba, no te hacía caso. Mamá, mira mi dibujo. Sí, 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 hijito, ya, después, estoy ocupada, estoy ocupada. Entonces, como que cuando ahora sientes que una mujer te rechaza, como que revives ese temor y no lo puedes soportar y no, tiene que estar a mi lado y tiene que hacerme caso, ¿no? Entonces, por eso, ¿ya? Por esa relación que tuviste con la mamá, ahora inconscientemente, ¿no es cierto? Tratas de llenar eso, pues tratas de que las mujeres que te ignoran, como tu mamá lo hacía, justamente te hagan caso, pues. En cambio, cuando son cariñosas, se dedican a ti, no, te aburren más bien, ¿no? ¿Ya? Bueno, por ahí va el psicoanálisis más o menos entonces, ¿ya? A eso se refiere con que atribuye nuestros pensamientos y acciones a motivaciones y conflictos de los cuales no somos conscientes, por eso se le llama inconsciente, ¿ya? Esto fue propuesto por Sigmund Freud, ¿ya? Quien creó una de las teorías más influyentes, dice, y al mismo tiempo controvertidas de todas las ciencias. Sí, controvertidas por lo que te acabo de decir, ¿mm? ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, para él, tú en las relaciones de pareja estás buscando los varoncitos a mamá, ¿no? Eso le llaman complejo de Edipo, ¿no? Y las mujercitas a papá, ¿no? Complejo de Electra, ¿no? No hemos superado eso,
Estamos tratando de llenar las carencias, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de explicaciones es controvertida, ¿no? O, por ejemplo, ver al hombre como un animal, ¿no? Que no puede escapar de sus instintos, ¿no es cierto? Como el instinto de reproducción, ¿no? La libido, ¿no? El instinto tanático, ¿no? Eso es controversial para muchos, pues, ¿ya? ¿Qué más? Al analizar la teoría de Freud, nos concentraremos, vamos a ver esto, ¿ya? En los conceptos fundamentales, estructuras de la personalidad, ¿ya? ¿Qué es esto de acá, ya? Él propone dos esquemas. Uno, donde propone que existe el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y otra estructura de la personalidad donde plantea que existe un ello, un super yo y un yo, ¿ya? Vamos a hablar también de los mecanismos de defensa y, por supuesto, de las etapas del desarrollo psicosexual que propone Freud, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. A ver, veamos. Primero, la estructura de la personalidad, ¿ya? Freud considera que la personalidad se estructura en el aparato psíquico, ¿ya? Y nos propone dos esquemas. En un primer momento, él propone el primer esquema, ¿ya? Dice, los contenidos y fenómenos psíquicos pueden estar en los siguientes planos. Plantea tres planos, consciente, preconsciente e inconsciente, ¿ya? Donde el inconsciente es lo más profundo, lo que no se puede ver, lo que no está a simple vista, ¿ya? Muy bien. A ver, empecemos por el consciente, ¿ya? El plano consciente es aquel que está en contacto con la realidad, ¿ya? Está constituido por representaciones e imágenes que provienen de ella. Por ejemplo, saber que en este momento me encuentro repasando la clase, ¿no? Que aprendí, por ejemplo, ¿ya? Ese es el consciente, ¿ya? Contacto con la realidad, ¿ya? Constituido por representaciones, imágenes que provienen de ella, o sea, de la realidad, ¿ya? Ese es el concepto. Por ejemplo, ahorita tú eres consciente de que estás escuchando mi clase, tú eres consciente de lo que pasa a tu alrededor, la realidad, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? A través de los sentidos tú te relacionas con tu realidad, ¿ya? Ese es el tomar conciencia, darte cuenta de, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de preconsciente, ¿ya? Este es un plano que está ubicado entre el consciente y el inconsciente, está en el medio, ¿ya? Está constituido por aquellos contenidos que sin mucho esfuerzo pueden acceder al plano consciente, ¿ya? Ese es el preconsciente. Por ejemplo, recordar los nombres de las calles de nuestro distrito, por ejemplo, ¿ya? Eso está en tu preconsciente. O si yo te pido, a ver, por ejemplo, que recuerdes algo, ¿ya? El preconsciente tiene que ver con, repito, información, imágenes, información, que sin mucho problema pueden acceder a la conciencia, ¿ya? O sea, ¿te acuerdas cuando vimos el tema de memoria? ¿Ya? La conciencia es el aquí y el ahora, y el preconsciente son los recuerdos. Básicamente, ¿qué cosas evocar? Traer la información del pasado, o sea, que está en tu preconsciente, la traes al aquí y ahora, a la conciencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, Jarita, cuando cumpliste 10 añitos, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Salieron? ¿Se Y quedaron en torta de Ben casa? 10 y Ya, ya, pues todo chévere, profe. Usted ya sabe. su, su torta de Ben 10. Ya, muy bien. ¿Ves? Lo que ha hecho Jara, traer la información del pasado que está en su preconsciente, ya, esa información del pasado está en su preconsciente, está ahí guardado, lo ha traído a la conciencia, al aquí y ahora, que es el consciente. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Ves? Así de fácil. Entonces la información que está en el preconsciente es algo que ya pasó, ¿ya? Pero que rápido podemos recuperar y traerlo al aquí y ahora, ¿de acuerdo? A la conciencia. ¿Está bien? En cambio, la información del inconsciente no es tan fácil de traer al aquí y ahora. La información del inconsciente nos va a costar mucho traer. Es más, vamos a necesitar de la ayuda del psicoterapeuta, del psicoanalista, pues él nos va a ayudar a traer la información que está en el inconsciente. Es bastante difícil acceder al inconsciente, ¿ya? Sin embargo, insisto, es en el inconsciente donde están nuestras motivaciones más profundas, lo que realmente hace que actuemos de una u otra manera. Todo eso está en el inconsciente, ¿ya? O sea, que es inconsciente. Es el almacén de aquello que es de difícil acceso a la conciencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Incluso, mira, por eso los psicoanalistas, a ver, van a crear métodos para llegar al inconsciente. Pues, ¿cómo hacemos para llegar al inconsciente? Por ejemplo, en un primer momento se utilizó la hipnosis, ¿no? Se creía que a través de la hipnosis, ¿ya? Tú podías llegar a conocer tu inconsciente, ¿no? O traer esa información del inconsciente
a la conciencia, pues, ¿no? No te olvides que la hipnosis te lleva a un estado prácticamente de sueño, pues, ¿no? Entonces, donde pueden emerger, ¿no? Tus motivaciones más profundas del inconsciente, ¿ya? ¿Ya? De eso se trata. Otro método para acceder al inconsciente, además de la hipnosis, es la asociación libre de ideas, ¿no es cierto? Donde te van a decir un conjunto de palabras y te piden que tú digas lo primero que se te viene a la mente, ¿ya? Lo primero que se te venga a la mente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te digo, a ver, casa, tú dices árbol, así, pero así sin pensarlo. Porque si tú lo piensas, ya lo que está aflorando es la conciencia, y eso no queremos. Lo que queremos es que aflore tu inconsciente, ¿ya? Que digas lo primero que se te viene a, a la cabeza, ¿ya? Entonces, de pronto por ahí surge, ¿no? Algo, ¿no es cierto?, extraño, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí el psicoanalista está atento a eso, ¿no? Por ejemplo, un silencio es extraño, ¿no? Por ejemplo, te dice aeropuerto, avión, dice al toque, ¿no? Pero de repente él dice aeropuerto y tú te quedas callado. Dudas, ¿no? Entonces, hay un conflicto ahí, ¿no? Algo ha pasado, de repente tiene miedo a los aviones, a la altura, algo ha pasado. Y luego te va a preguntar, él va notando y luego te pregunta, ¿no? Igual sigue, ¿no? Mamá, amor, listo. Papá, botella. ¿Qué cosa? No, generalmente papá es, no sé, protección, seguridad, valentía, varón, no sé, pero esa relación es un poquito extraña, ¿no? Eso de botella, ¿no? Entonces de repente papá tiene problemas con el alcohol y eso te ha afectado, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, a ver, eso sería bueno que lo anotes, ¿ya? El psicoanálisis propone estos métodos, el método de la asociación libre de ideas y también la hipnosis, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, en el inconsciente, dice, el inconsciente es el almacén de aquello que es de difícil acceso a la conciencia, ¿ya? Acá tenemos los sueños. Es en los sueños que muchas veces se expresa nuestro inconsciente. Así es, ¿ya? Sueños. Mira lo que dice, proceso inconsciente en el que las imágenes aparecen durante el dormir, pero que, según Freud, en ellas se reflejan impulsos o deseos inconscientes, ¿ya? Ese es el sueño entonces para Freud, es la expresión de tu inconsciente, ¿ya? ¿Cómo así tu inconsciente? Tus deseos más profundos, ¿ya? Tus temores más profundos también se van a expresar en los sueños, ¿ya? Cosas que incluso despierto tú no te permitirías ni siquiera imaginar, porque muchas veces son prohibidos, ¿no es cierto? ¿Ya? En sueños sí afloran, pues, ¿ya? En sueños sí van a aflorar, ¿ya? Esos impulsos, por ejemplo, los impulsos sexuales, ¿no es cierto? A veces de repente un adolescente se despierta hasta sonrojado, avergonzado. "Ay, pero ¿cómo pude haber soñado esto? Si fulano, mengano, es mi familiar, esto no puede ser". Pero es un sueño, te diría Freud, ¿no? Allí no hay valores morales, ¿no? Ahí se suele expresar tus impulsos así, ¿ya? Solos, ¿de acuerdo? ¿Ya? También algún problema que tienes, algún conflicto también se va a expresar en el sueño, algún temor que tú tienes también se expresa en los sueños, ¿ya? Entonces en los sueños se suele expresar, insisto, tu inconsciente, ¿ya? A veces también de manera como es inconsciente, no tan clara, sino a veces de manera también simbólica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú sueñas con un cuchillo, entonces, de repente, el cuchillo culturalmente se asocia a la traición, ¿no? Entonces puede ser que en el fondo tengas el temor de alguna traición, ¿no? De alguien cercano a ti te va a traicionar, eso es lo que tú estás temiendo. No quiere decir que eso se vaya a hacer realidad, ¿ah? Puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese es tu temor, ¿no? Por eso lo sueñas, pues, ¿está bien? Ese es un conflicto que tú tienes. Por eso tú sueñas con cuchillos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Porque en el fondo temes que haya una traición. ¿Ya? Porque esa es la función de los sueños, según el psicoanálisis, ¿ya? Expresar nuestros deseos más profundos, nuestros temores más profundos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso pasa en los sueños, entonces. ¿Ya? Por eso soñamos, dice el psicoanálisis, ¿ya? Para expresar nuestros eh, temores, deseos, ¿no? Impulsos inconscientes. ¿Ya? Otra expresión del inconsciente son los actos fallidos. En los actos fallidos también se expresa el inconsciente, ¿ya? ¿Cómo así? ¿Qué son los actos fallidos? Vienen a ser equivocaciones que se cometen al hablar, eso se le llama lapsus linguae, y también al escribir, eso se llama lapsus calamis, que ocurren en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, supongamos, a ver, está María con su enamorado Roberto, están discutiendo, ¿no? ¿Ya? Están discutiendo. Entonces, de pronto, María le dice a Roberto,
¿no? Pero Pedro, le dice así, y ella le dice, espera, y él le dice, espera, ¿qué me has dicho? Pedro, yo soy Roberto, le dice así. Ay, no, es un lapsus linguae, ¿no es cierto? Ya, uy, me equivoqué. Para el psicoanálisis eso no sería casualidad, ¿no? ¿Qué se está expresando? Tu inconsciente, pues. Todavía ella no ha superado a Pedro, ¿no es cierto? Tiene o la costumbre también de discutir con Pedro seguramente, ¿no es cierto? Entonces todavía está presente en ella el recuerdo de esta persona, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces por eso cuando se molesta lo menciona o se equivoca, ¿de acuerdo? Eso es un lapsus linguae, por ejemplo, ¿ya? O sea, los errores en el habla para el psicoanálisis no son casualidad, son expresiones del inconsciente, ¿ya? ¿Ya? De pronto, a ver, un muchacho en un discurso, él está nervioso en el discurso y dice, bueno, yo la verdad, disculpen, ¿no? Por un momento estuve aborto en mis pensamientos. ¿Aborto? Ah, no, perdón, quise decir absorto en mis pensamientos. Ah, no, aquí pasa algo, ¿no? Esa confusión para el psicoanálisis no es gratuita, ¿no? Algo ha pasado, porque está pensando en el aborto él, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? Algo está pasando, ¿ya? Y lo mismo rige para los lapsus calami, ¿no? Que son errores en la escritura, o también otros dicen en, en- en la vida diaria también, pues ya lapsus calami, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, aunque suene este ejemplo un poquito fuerte, a ver, no se me ocurre otro ahorita. Alguien, por ejemplo, que escribe, ¿no? Una chica que escribe, ¿no? En vez de decir qué pena, escribe qué pene, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces, bueno, tiene algún tipo de interés por el tema sexual, ¿no es cierto? Y mira cómo ha salido, ¿no? En un error de escritura, ¿no? Ese es el inconsciente, la libido se está expresando en este caso, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? O también actos fallidos como estos, ¿no? Por ejemplo, ya de pronto llegas, tú tienes tres cuñadas y te pasa que saludas a dos y te olvidas de una, ¿no? Ah, no, y tú dices, primero dices, no, es que estaba apurada, ¿no? No sé, hola, 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 y me fui, ¿no? Y me olvidé de saludar a la otra, ¿no? Ya. Eso ha pasado ya dos, tres veces ya, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué fallo? ¿Por qué me equivoco así, no? Ya, bueno, en el fondo tienes algún conflicto, alguna desconfianza respecto a ella, pues, no te cae, ¿no? Pero tú no lo planificas, no es que tú planificas adrede, la voy a saludar a las demás y a esta la voy a ignorar, ¿no? No lo planificas, pero tu inconsciente aflora, ¿no es cierto? En esos momentos, ¿ya? Es un acto fallido también, ¿de acuerdo? O de pronto en el fútbol estás jugando con alguien y estiraste la pierna un poquito más y tú dices, pero la verdad, yo no quise lesionarlo, pero no sé por qué, como que mi pierna tenía vida propia, un poquito más la estiré, ¿no? Es un acto fallido también, ¿no? Bueno, pero en el fondo tienes algún conflicto con él de repente, por eso has hecho eso, pues, ¿ya? O se está expresando tus impulsos tanáticos de destrucción, de muerte, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ese es el primer esquema que propone Freud, ¿ya? Entonces tenemos un consciente, que es el plano de contacto con la realidad, el aquí y la ahora, ¿ya? Entonces, en la conciencia tenemos las representaciones e imágenes de la realidad, del aquí y ahora, de lo que está pasando ahora en este momento. En el preconsciente está la información guardada, almacenada a través de los años, pero que es de fácil accesibilidad a la conciencia. Y en el inconsciente, bueno, están nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestros deseos, nuestros temores más escondidos, están allí, ¿no es cierto? Sin embargo, estos pueden aflorar, ¿no? En los sueños, ¿ya? O también en los actos fallidos. Ahí se pueden expresar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este primer esquema, chicos? Este primer esquema de la personalidad. ¿Está todo claro? Chachos, ¿sí? ¿No hay problemas? ¿Todo claro? Entonces, Sí, los demás son profesor. mudos. Ahorita el único que habla. Los demás son mudos, ¿no? Todos los demás Sí, son mudos, profesor. ¿no? Sí, los demás son mudos. Mira, uno hace rato tampoco no habla. Hace rato que era un conversador en el aula de aquellos, ¿ah? Uy, hace rato era Maravita, era otro chico muy conversador. Caray, bueno, creo que les ha dado la adolescencia de golpe, ¿no? Eso debe ser.
Uno se torna un poco inseguro durante la adolescencia, ¿sabes? A mí me pasa lo mismo también, ¿no? Un niño es bastante seguro, ¿no? En cambio, el adolescente se torna inseguro. El niño, por ejemplo, habla nomás, no le interesa lo que los demás piensen. Si los demás van a pensar que eres sobón o que tus ideas están equivocadas, al niño no le interesa, el niño opina. En cambio, el adolescente está muy pendiente, que dirán los demás, se van a burlar, qué van a pensar de mí. Bueno, supongo que están atravesando por esa etapa difícil. Bueno, pero si no participan, no preguntan, no aprenden tampoco, ¿ah? Tienen que preguntar, ¿ah? Bueno, pues el tema de hoy es, la verdad, bastante breve, ¿no? Estoy extendiendo un poquito más porque hay tiempo, ¿ah? Bueno, el segundo esquema, vamos a ver el segundo esquema, chicos. Este fue propuesto por Freud y afirma que este posee el dinamismo del que carece el anterior, ¿ya? ¿Cómo así? Es que mira, en su primer esquema de la personalidad tenemos consciente, preconsciente e inconsciente, ¿no? Pero que como que no hay una interrelación así entre ellas, ¿no? En cambio, en este esquema que voy a proponer ahora, ¿ya? Sí hay bastante interrelación, ¿ya? ¿Cuál es el segundo esquema? Propone que tenemos un ello, también llamado it, tenemos un yo, o también llamado ego, y tenemos un super yo, o también llamado super ego, ¿ya? Esa es la estructura de la personalidad, ¿ya? Que plantea Freud, ¿no? Este es el primer esquema, consciente, preconsciente, inconsciente. Pero luego propone este esquema que es más dinámico, ¿ya? Hay un ello, ay, caray, hay un ello, ¿ya? Un super yo y un yo. Y ahí es más dinámico porque acá, por ejemplo, hay conflicto entre estos dos, ¿ya? El ello y el super yo entran en conflicto, ¿ya? Luego el yo toma en cuenta eso y toma en cuenta la realidad y según eso respondes. Eso vendría a ser tu personalidad, ¿ya? Como verás, es bastante más dinámico, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tenemos en el ello oíd? ¿Qué es el ello oíd? ¿Ya? Dice, es el agente que contiene los instintos de vida, ese es eros, ¿ya? Y de muerte, ese es thanatos, ¿ya? Que exigen ser satisfechos, ¿ya? Dentro del instinto de vida también está la libido o impulso sexual, ¿no? Porque es la vida, pues la reproducción, ¿ya? Muerte, ya te dije que es thanatos, acá está el ser depredador, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ambos, estos instintos, los de vida y los de muerte, exigen ser satisfechos. ¿Dónde están esos instintos? Aquí en el ello, ¿ya? El ello se caracteriza además por ser egoísta, es innato, es ignorante en relación con lo que él es, ¿ya? Y dónde está. Se basa en el principio del placer, ¿ya? Al ello solamente le interesa el placer. Es amoral e ilógico, o sea, carece de normas morales y carece de toda lógica, ¿ya? Por ejemplo, las conductas agresivas frente al ataque de un delincuente están siendo dinamizadas por el ello, ¿ya? Ya, a ver, te voy a explicar mejor con un ejemplo, ¿ya? Para luego entrar en los detalles, ¿ya? Mira, el ello, ¿ya? Entonces, el ello, ¿ya? Decía, es la parte ilógica, amoral y seguida por el principio del placer, ¿ya? Luego vamos a ver, en cambio, que el super yo, ¿ya? El super yo, en cambio, tiene que ver con lo moral, con las normas morales. Aquí también está el yo ideal, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa está bien, qué cosa está mal? Esto se aprende socialmente. En cambio, el ellos son los instintos, ¿ya? Estos dos van a chocar, ¿ya? Y surge el yo, ¿ya? A ver, entonces, por ejemplo, a ver, en presencia de una chica muy atractiva, despampanante, ¿ya? El ello, que solamente se guía por el principio del placer, ¿ya? Te impulsa a actuar, acércate, tócala, sílvale, grítale, dile algo, ¿ves? Ese es el yo, ¿ya? El yo incluso te ordena, ¿no? Tócala, abrázala, tírala al piso, ¿no? O sea, el yo es tu parte salvaje, primitiva, animal, ¿ya? El super yo te frena, acá están las normas morales. Oye, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Que eres tu hombre o animal? Ahí está la voz de mamá. A la mujer ni con el pétalo de una rosa, ¿no es cierto? Hay que respetar. ¿Ya? Entonces hay un conflicto entre estos dos. Y según eso ya viene el yo, ¿no es cierto? Incluso a veces el yo, para protegerse de estos dos, ¿ya? Estos dos, que es, ¿ya? El yo a veces va
a optar por usar mecanismos de defensa que vamos a ver también el día de hoy. ¿Ya? Entonces el ello es el que te dice, mira, a ver un ejemplo de que es ilógico, ¿no? Sílvale, mándale besitos volados, ¿no? Es ilógico, pues. A ver, después te pensé en lo ridículo que somos dando besitos volados y la otra persona que se supone que va a hacer. O sea, tú le dices mamacita y la otra te va a decir, sí, me voy a casar contigo. No, pues, o sea, lo que vas a hacer es asustarla, ¿sí o no? Ya, pero el ello es así, pues. El ello es ilógico, amoral, ¿ya? El que tiene contacto con la realidad, ese es el yo. ¿Ya? El yo sí es más realista, contacto con la realidad. Pero tu ello, en cambio, es tu parte animal, salvaje, ilógica, amoral, no tiene... Lo único que le interesa es el placer, ¿ya? Así se estructura más o menos la personalidad, ¿ya? Vamos viendo por partes entonces, a ver. Entonces, de nuevo, ¿ya? El ello o it es el agente que contiene los instintos de vida o muerte. No te dije, ya te dije, ya, ¿no? De vida, eros y de muerte, taratos, ¿ya? Y exigen ser satisfechos, ¿ya? Se caracteriza por ser egoísta, innato, ignorante en relación con lo que es y el dónde está. Se basa en el principio del placer. Es amoral, carece de moral, ¿ya? Y es ilógico, ¿de acuerdo? Sin embargo, este ello o it es el motor que dinamiza la personalidad. Como ya te he dicho, es inconsciente y es el depósito de emociones, impulsos y recuerdos reprimidos por el yo. ¿Ya? Es la primera estructura del aparato psíquico. O sea, tú naces con un ello, ese es innato, ¿ya? Por eso dice la primera estructura del aparato psíquico. Desde el nacimiento, dice, presumiblemente desde la vida intrauterina. Entonces ya naces con un ello, con tus instintos, pues, ¿no es cierto? Consiguientemente, contiene y retiene, o sea, están reprimidas emociones experimentadas desde el comienzo de la vida, ¿ya? Y son conservados el impulso de vida, acá está, ya ves, eros, y el impulso de destrucción o muerte, tánatos, todo eso está en tu ello, ¿ya? El ello se rige, como te he dicho, por el principio del placer, ¿ya? Eludiéndose al principio de realidad, ¿ya? Entonces el ello no es realista, no, 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 el ello se basa en el principio del placer, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos el yo o ego. Bueno, esa gente en el que en cambio, mira, mira qué diferente, ¿eh? Acá domina la razón, el lenguaje y la lógica. Este es lógico, pues, ¿ya? Se adquiere en contacto y relación con el mundo exterior. Se basa en el principio de la realidad. Mira, el otro era del placer, el otro era, se basaba en el principio, el ello se basaba en el principio del placer, era ilógico, amoral. En cambio, el yo, mira, se basa en la razón, la lógica, ¿ya? En el principio de la realidad y hace uso de los siguientes mecanismos. Bueno, ya se usa el mecanismo de defensa que vamos a ver a continuación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acá hay una imagen para que más o menos entiendas cómo es la personalidad. ¿Ya? Esto que está acá es lo visible, es tu personalidad, es lo que se ve, ¿ya? La punta del iceberg, ¿no es cierto? Pero tenemos acá, que para llegar a eso tenemos acá, ¿no? Una relación dinámica entre el ello, el superyo y el yo. El ello, que es la búsqueda del placer instintual, el superyo, que son los valores morales, y el yo, que es tu contacto con la realidad, ¿no es cierto? De esta dinámica, de esta relación entre ellos, surge tu personalidad, ¿ya? Lo que se puede observar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, el yo o ego es una parte de la personalidad que está en contacto directo con la realidad, ¿ya? A través del yo, la persona percibe y procesa información que proviene del entorno. Lo rige el principio de realidad, ya lo hemos dicho, ¿no? Las funciones inconscientes del yo son los mecanismos de defensa que lo protegen de las presiones del ello. Ya, entonces, ¿sabes? El ello es tan fuerte, ya que el yo tiene que protegerse. ¿Cómo? A través de mecanismos de defensa, ¿ya? A ver, veamos un ejemplo, ¿ya? De mecanismos de defensa, ¿ya? A ver, vamos a empezar por este de acá, que es más fácil de explicar, ya, la sublimación. Ya, a ver, te explico primero, a ver. Ya, entonces decía que el ello, ya, el ello, ya, presiona. Entonces, por ejemplo, ya aparece, surge una señorita, una mujer despampanante, ya, y el ello hace que tú sientas ese impulso sexual, ese deseo de poseerla, de tomarla, ya. Tú quisieras meterle un macanazo y llevártela a tu cueva, esa es tu parte primitiva, salvaje, ya. Pero como te dije, pero te frena el super yo. Este le presiona al yo, ¿ya?
túmbala, tírala, llévatela, secuéstrala, no sé, ¿no? Meter un macanazo, llévala a tu cueva. Y el super yo también genera presión también. No, qué mañoso eres, qué pervertido, qué mal, ¿no es cierto? Es un ser humano, imagínate que fuera tu madre, ¿ya? Ese es el super yo, también presiona, ¿ya? Entonces el yo, para protegerse de esa fuerte presión, ¿qué hace? Mecanismos de defensa. Un mecanismo de defensa es el de la sublimación, por ejemplo, ¿ya? Entonces es una desconocida, yo no puedo tirarla al piso, pero ¿qué cosa sí puedo hacer? Sacarla a bailar. Entonces cuando la saco al bailar, satisfago a estos dos, mira, al sacarla a bailar, satisfago la presión de estos dos. Claro, la saco a bailar y ya pues me acerco a ella, la toco, ¿no es cierto? La toco, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo lo hago de una manera socialmente aceptable. Nadie me juzgará y me dirá mañoso, pervertido, simplemente por bailar, ¿no es cierto? No, no hay nada de malo. Estoy bailando. Entonces, mira, en el baile satisfago a ambos, ¿ya? A la presión moral, ¿ya? A la censura moral, porque está permitido bailar, es aceptado socialmente, y también satisfago mis impulsos sexuales que están en el ello, ¿ves? A eso se le llama sublimación. Entonces, para Freud, el baile, por ejemplo, el baile, la danza, es la sublimación del impulso sexual, ¿ya? Y como siempre digo, y eso que Freud no llegó a ver el perreo, ¿no? Porque ahí es más notoria todavía la cosa, ¿no? En otras danzas de cortejo es más disimulada la cosa, pero al final es eso para Freud, ¿no? Para Freud el baile, la danza, es la sublimación del impulso sexual. ¿Qué quiere decir sublimar? Vas a expresar algo de más, o sea, vas a poder satisfacer al ello, pero al mismo tiempo también al super yo. O sea, vas a satisfacer al ello, pero de una manera que sea socialmente aceptable, ¿no es cierto? ¿Ya? Obviamente estamos hablando acá de las danzas de cortejo, pues, ¿no? Como la salsa, ni hablar del reggaetón, ¿no? La marinera, esas son salsas de cortejo, perdón, bailes de cortejo, ¿no? Porque hay otros bailes también, ¿no es cierto? Que no son de cortejo, ¿no? En la serranía, por ejemplo, tenemos bailes colectivos, ¿no? Bueno, acá está la sublimación, entonces, a ver, vamos, permítame saltearme ya que empezó por acá. Entonces, un mecanismo de defensa del yo es la sublimación. ¿No? Ya te dije, los mecanismos de defensa lo que buscan es buscan que el yo busca protegerse de la presión del ello y del super yo, pues. ¿Ya? A ver, acá dice. Sublimación. La persona canaliza sus impulsos inconscientes con actos socialmente aceptables para el grupo social. Ya ves, por ejemplo, acá, ¿cuál sería el impulso inconsciente? Tu deseo sexual, pues. ¿Ya? Pero ¿cómo lo canalizas? A través de un acto socialmente aceptable. El baile, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Para Freud, los boxeadores y carniceros canalizan sus deseos e instintos en actividades de aceptación grupal. ¿Ya? Digamos que para Freud, un boxeador o un carnicero tienen impulsos tanáticos, ¿ya? Cortar, golpear, ¿ves? O sea, son bastante agresivos, ¿ya? Pero vamos, el carnicero no anda matando gente, pues, sino que hace corta carne, pero de animales, ¿no es cierto? Y muertos además, ya. O los mata previamente para alimentar, o sea, está justificado socialmente, ¿me entiendes? ¿Ya? Lo mismo también Freud decía, por si acaso, ¿eh? De un médico cirujano también, ¿eh? ¿Ya? Para un médico cirujano también, ¿no? Al final abre personas, corta carne, ¿no? Hace brotar sangre, ¿no? Ya, todo eso lo hace, pero de una manera socialmente aceptable, o sea, para salvar vidas, ¿te das cuenta? ¿Ya? Pero para Freud, entonces, el carnicero, el boxeador o el médico cirujano lo que hacen es sublimar sus impulsos tanáticos de muerte, ¿ya? Eso piensa Freud, ¿ya? ¿Qué más? Acá hay otra definición, ¿ya? Sobre la sublimación. El yo cambia sus impulsos indeseables dirigiendo la conducta hacia metas y realizaciones socialmente aceptables, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Los impulsos instintivos, deseos moral y culturalmente rechazables por la conciencia y la convivencia social se descargan canalizando su energía en torno a comportamientos socialmente aceptables. A ver, acá hay otro ejemplo. Alguien con una característica sádica que disfrute matando o mutilando animales, podría transformar exitosamente sus deseos trabajando en una carnicería o estudiando, ya ves, cirugía, el médico cirujano. Pues, ¿ya? Entonces muchas veces las carreras que elegimos son sublimación de nuestros impulsos sexuales, según
eh, Freud, ¿ya? ¿Se entendió lo que es la sublimación, chicos? ¿Ya? Es un deseo, un impulso, lo vas a expresar, pero de una manera socialmente aceptable. A Un ver, mejor ejemplo, profesor. ya, o más clarito, a ver. Entonces, tu deseo de matar, de cortar, de hacer sangrar, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, pues lo expresa, por ejemplo, un asesino serial, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Un psicópata, ¿ya? Él asesina, apuñala, hace sangrar a la gente, ¿ya? Pero en ese caso él no tiene, pues, un super yo fuerte, ¿no? O sea, ¿dónde quedan los valores morales? ¿Cierto? Ya. Ese mismo impulso lo puede tener otro también, ¿ya? Pero esta persona sí tiene valores morales, ¿ya? Entonces igual, él va a cortar, mutilar, hacer sangrar, pero ¿cómo? De una manera socialmente aceptable. Entonces, me vuelvo carnicero o me vuelvo médico cirujano, por ejemplo, ¿ya? Hago lo mismo, ¿no? Voy a cortar, voy a hacer sangrar, pero para salvar vidas. ¿Te das cuenta? Y eso está socialmente aceptado. ¿De acuerdo? Esa es la sublimación, entonces. ¿Ya? ¿De acuerdo? O como te decía, en el caso del baile también. ¿Ya? En el caso del baile también. Al final, en el baile lo que estoy haciendo es sublimando mi impulso sexual, ¿no? Por eso bailo, para poder tocar a la mujer, ¿no es cierto? Pero de una manera que sea socialmente aceptable. ¿De acuerdo? Algo que sea permitido por la sociedad. Pero al final termino satisfaciendo, en parte al menos, ¿no? A mis impulsos que están en el ello, ¿ya? Termino cediendo, en parte al menos, a la presión del ello, ¿de acuerdo? A esos impulsos, ¿ya? Esa es la sublimación, entonces, ¿ya? Es un mecanismo de defensa. Muy bien. Veamos otros mecanismos de defensa más, ¿ya? Ya. Un ejemplo más sencillo, a ver, se me ocurre ahorita uno, ahorita me estoy acordando, a ver, uno que di en el colegio, a ver, más sencillo sobre sublimación. A ver, de pronto, a ver, una niña, ¿ya? Ya, 2 añitos, a 1 añito, 2 añitos, y jale el pelo, ¿no? A sus primitas, a la mamá, y es una persona que jale el pelo, o sea, es agresiva, ya tiene impulsos tanáticos, ¿ya? Tan chiquitita, y mira, ve, ya jale el pelo, es agresiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Le corrige, no se pega, no se hace eso. Entonces, eso de corregirle es ir formando el super yo, ¿ah? El super yo, ¿ya? Pero ella sigue, ¿ya? Bueno, ya con el tiempo ya pues, se corrige, ya tanta llamada de atención, pero todavía mantiene ese impulso tanático, ¿no es cierto? Ahora de adulta, ¿a qué se dedica ella? Es peluquera, ¿ves? Sigue tirando cabello y hasta lo corta, ¿de acuerdo? Pero lo hace de una manera socialmente aceptable, ¿no? La peluquera tiene que hacer eso, pues, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces ha sublimado ese impulso tanático, lo ha sublimado ya en una profesión que le permite tirar cabello, cortar, pero de una manera socialmente aceptable. ¿Ya? Listo. A ver, veamos otros mecanismos de defensa. El primero es la represión, es el más conocido también. ¿Ya? Esto lo vimos en el tema de memoria, de repente se acuerda. ¿Ya? ¿Qué es la represión? Es el rechazo de contenidos reconocidos como desagradables de la conciencia del inconsciente. ¿Ya? Por ejemplo, tendencia a olvidar las experiencias afectivas en las cuales fuimos rechazados. ¿Ya? Esa es la represión. O sea, en otras palabras, recuerdos que son dolorosos, dañinos, tendemos a reprimirlos. ¿Qué es reprimir? Lo mandamos al inconsciente para no acordarnos. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, tendemos a olvidar experiencias afectivas en las cuales fuimos rechazados. ¿No? ¿Ya? Entonces, le preguntas, ¿no? Oye, ¿alguna vez una mujer te ha dicho que no? No, en realidad sí le han dicho, pero él no se acuerda, porque eso es el recuerdo que es tan vergonzoso, él lo ha mandado al inconsciente. ¿Ya? A ver, otra definición de represión. El yo expulsa de sí las experiencias ingratas y las aprisiona en el inconsciente. Eso es reprimir, ¿ya? Información dañina, vergonzosa, va a ser enviado al inconsciente, ¿ya? Impidiendo que se exprese, ¿ya? Puede ser permanente o temporal. Es el olvido motivado por una situación, persona o evento estresante. Por ejemplo, no recordar algo que sucedió la semana pasada y le hizo pasar vergüenza, ¿ya? Un ejemplo de represión, o dos ejemplos, a ver.
Una niña de 4 años, ¿ya? Fue tocada por un familiar, la tocó indebidamente. Eso es traumático, dañino, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora esta chica tiene 12 años y ella no se acuerda de ese evento, no recuerda ese evento, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho con ese recuerdo tan traumático? Lo ha reprimido, lo ha mandado al inconsciente, de tal manera que ahora no se acuerda. Y gracias a esa represión, ella vive tranquila, porque imagínate, si estuviera reviviendo, recordando constantemente, recuerdo tan desagradable, ella no estaría tranquila, ¿sí o no? ¿No es cierto? Otro ejemplo, ¿ya? De represión. A ver, un niño, ¿ya? Iba en un auto con su familia, ¿ya? Su hermana, su papá y su mamá, ¿ya? El auto choca, se despista, ¿ya? Y al final mueren todos, ¿ya? Él llega a ver ahí a la mamá con el cuello roto, al papá sangrando, ¿no es cierto? La hermanita sin brazos, imagínate semejante recuerdo, pues, ¿no? Y él también bañado en sangre, ¿no? Es un recuerdo aterrador, pues, ¿no? Traumático, ¿no? Ya. Ahora él tiene 15 años y no se acuerda. Sí sabe que hubo un accidente, pero no se acuerda los detalles, no se acuerda cómo fue. ¿Ya? ¿Qué ha hecho? Ha reprimido esos detalles, porque si no, ¿cómo él podría seguir viviendo con recuerdos tan duros, ¿no? Tan perturbadores, ¿no? Entonces él ha reprimido. Sí se acuerda como un accidente, pero no se acuerda los detalles. Los detalles han sido reprimidos. Ya te dije ya que reprimido es mandado al inconsciente, ¿ya? Entonces no son de fácil acceso. Es más, ahí le dicen, a ver, trata de recordarte el accidente, y él trata, no, es que yo era muy pequeño, la verdad que no me acuerdo, va a decir él. ¿Eh? Sí, sí me acuerdo con un accidente, el carro creo que se volteó, pero no me acuerdo más, ¿ya? ¿Qué ha pasado con ese recuerdo? Lo ha reprimido, lo ha mandado al inconsciente, por ser demasiado doloroso, vergonzoso, dañino. En general, dice el psicoanálisis que nosotros tenemos la tendencia a maquillar nuestros recuerdos. Todos los recuerdos que nos son un poquito vergonzosos, dolorosos, los detalles al menos, ¿ah? Los bloqueamos y nos quedamos con la parte anecdótica, aceptable para nosotros. ¿Ya? Esa es la represión. En cuanto a la proyección, ¿ya? La proyección es atribuir cualidades que se encuentran en uno mismo a otra persona. ¿Ya? Por ejemplo, el padre infiel manifiesta que sus amigos son más infieles que él. ¿Ya? Dicho de otra manera, ¿qué es la proyección? Dice, disimula los impulsos amenazantes atribuyéndoselos a otros. Es atribuir a las demás personas aquellos deseos que son inaceptables por nosotros. Ya, esta acá creo que está más fácil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la proyección? Atribuir a las demás personas aquellos deseos que son inaceptables para nosotros. Por ejemplo, un adolescente que está enojado con su padre se queja de que su padre está enojado con él. ¿Ya? Esa es la proyección. O sea, lo que yo siento o pienso y es inaceptable para mí, se lo atribuyo, se lo endilgo a otros, ¿ya? A ver, por ejemplo, supongamos, a ver, un adolescente, ¿ya? Está confundido sexualmente, ¿no? Porque dice de pronto, a ver, lo ve a su amigo, a su mejor amigo, y dice, che, mi amigo es guapo, es lindo, es atractivo. Y luego él dice, ¡ay, qué raro! ¿Eso pensamiento también? Uy, de repente soy gay. Está confundido, ¿no es cierto? ¿No? O es normal pensar eso. ¿Es normal que un varón también aprecie la belleza de otro varón? ¿O eso es raro, es extraño? ¿Estoy bien? ¿No es cierto? Entonces ya, y eso le genera a él, es algo inaceptable. No, 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 yo. ¿Cómo va a ser gay yo? No, no, no. Al contrario, él es gay. Por eso me llama la atención, porque él parece mujercita. Entonces comienzo a molestar al otro. ¡Ay, loca! ¿Te das cuenta? ¿Qué estoy haciendo? Proyectando mi inseguridad sexual, ¿no? Se la atribuyo al otro, porque no la acepto en mí. Como no la acepto en mí, se la endilgo al otro. Esa es la proyección. ¿Ya? O como aquí, este ejemplo más sencillo, ¿no? Yo estoy enojado con mi papá, ¿no? Pero digo al contrario, no, mi papá está enojado conmigo. O con el profesor también, ¿no? A mí el profesor no me cae, pero yo digo, no, al contrario, el profesor me tiene bronca a mí. ¿Te das cuenta? Esa es la proyección, ¿ya? Le atribuyes a otro, ¿ya? Deseos, pensamientos que son inaceptables para ti. ¿De acuerdo? Esa es la proyección. ¿Se entendió, jóvenes? La represión y la proyección. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendieron? Represión y proyección. Sí, profesor. Cerramos, mi Profesor, amable. profesor, la proyección, Sí, un ejemplo mejor, no lo entendí muy bien, ya, por Jarito, favor. no hay problema. Cualquier pensamiento que sea inaceptable para ti, que tú se lo proyectas a otros, ¿no? Le acusas a otro. Profesor, Por ejemplo, a ver, sí, disculpe. dime. O sea, proyección, según lo que usted te está refiriéndose, es que yo transmito mis inseguridades hacia otra persona.
¿Se Sí, podría también. decir? Sí, perfecto, también, claro. Inseguridades, pensamientos, deseos, temores también a otros, ¿sí? Sí. Entonces, claro, está bien. Se me fue el otro ejemplo que iba a dar, ¿no? Pero así, claro, es atribuirle a otros tus temores, tus deseos, tus inseguridades. Por ejemplo, a ver, una señorita que dice, ¿no? Dice así, ¿no? Habla de sus amigas, ¿no? Esas son bien chismosas, dice. Pero en realidad la chismosa eres tú. O sea, tú eres chismoso, pero no aceptas que es, ¿no? Eso en ti. Entonces, ¿qué haces? Se los endilgas a otro, acusas a otro de lo que tú eres. ¿Me entiendes? ¿Ya? Esto de la proyección tiene que ver con ese dicho, ¿no? De ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro, ¿no es cierto? Sí, solemos proyectar, ¿no? O por ejemplo, también puede ser esto, proyección, ¿no? Vemos a un niño, ¿no es cierto? Y nos proyectamos en él. Muchas veces los padres se proyectan en los hijos también, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces le atribuimos cosas que ellos no piensan, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño hace algo y tú dices, es que, bueno, por ejemplo, no sé, por ejemplo, supongamos ya que la mamá ha sido infiel, ¿ya? Entonces el niño le falta el respeto a la mamá, ¿no? No le hace caso, ¿no? Ya discute con la mamá. Entonces el papá dice, eso te pasa por infiel, pues, ¿no? No, y al hijo en realidad no le interesa. El papá está proyectando lo que él siente, le está proyectando al hijo. Al hijo de repente eso no le interesa, ¿no? O sea, su proyecto con su mamá es por otra razón, por otra causa, ¿no? De repente porque no le ha dado permiso, ¿no? O no ha cedido a algún capricho suyo. No, pero el papá cree que no. El papá cree que también el hijo la está juzgando por infiel. Y no, el hijo no le interesa eso, sino que el papá le proyecta lo que él siente, se lo proyecta al hijo, por ejemplo, también. ¿Ya? Sí, sí, como ustedes han dicho muy bien, la proyección sí es atribuirle a otro nuestras inseguridades, sí, atribuirle a otro nuestros temores, también, atribuirle a otro nuestros deseos, también. ¿Ya? Sí, así es. Listo, la formación reactiva. A ver, una persona se atribuye cualidades opuestas a las que realmente presenta. ¿Ya? Esto me parece más fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, un pedófilo se presenta como defensor de los derechos y bienestar de los niños. Esa es la formación reactiva. ¿Ya? O sea, tú te atribuyes cualidades opuestas a las que tienes. Por ejemplo, un mentiroso que dice, yo nunca miento, ¿no es cierto? Esa es la formación reactiva. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dicho de otra manera, los afectos se convierten en su opuesto y se resuelve la ambivalencia, actuando de forma contraria a los factores que la originaron. Otro ejemplo, una actitud sobreprotectora frente a los deseos agresivos prohibidos por el superior. Bueno, este ejemplo está más complicadito. Ya. Entonces, formación reactiva. A ver, por ejemplo, un mentiroso que dice, yo nunca miento, dice. ¿Ve? O sea, se atribuye características contrarias a lo que él es. ¿Ya? Ese es un mecanismo de defensa. ¿Y para qué hace eso alguien? Para salvaguardar su ego, su yo, pues eso es lo que quiere, salvaguardar su ego. ¿De acuerdo? Yo nunca miento, dice. Cuando en realidad es alguien que miente con frecuencia, ¿no? A mí no me gustan los chismes, dice. Y cuando en realidad sí le gustan los chismes. ¿Está bien? Yo me acuerdo de la esposa de Ollanta Humala, el expresidente, ¿no? Ella decía, tan difícil es andar derechito, o sea, tan difícil es ser honesto, decía, y al final se descubrió que ella, pues, ¿no? En su agenda guardaba, ¿no es cierto?, información de lo deshonesta que ella era, ¿no es cierto? O sea, se atribuye a sí mismo características contrarias a lo que realmente es. Un ejemplo más de formación reactiva, ¿ya? Un hombre, por ejemplo, que les cuenta a todos que él es un semental, un macho alfa. Uy, yo soy, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Satisfago a todas las mujeres. Y en el fondo es lo contrario, ¿no? Él se siente inseguro, él se siente que su pareja no está contenta con él, ¿ya? Pero él se atribuye características contrarias a lo que realmente él es. ¿Y para qué alguien hace eso? Para salvaguardar su ego, ¿de acuerdo? Su ego. Es un mecanismo de... No te olvides que todos estos son mecanismos de defensa, ¿ya? Que genera el yo o ego, ¿ya? ¿Se entendió la formación reactiva, jovencitos? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, atribuirte características opuestas a las que realmente tienes. Por eso a veces el que más habla, ¿ya? De sí mismo es que está tratando de convencerse o atribuirse, ¿ya? Características que en realidad no tiene, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Uy, yo soy muy valiente, uy, yo no le tengo miedo a nada, no, yo para nada, habla, y es lo contrario, ¿no? Es una persona miedosa, cobarde, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Luego tenemos la racionalización, ¿ya?
La persona justifica sus fracasos, torpezas o conflictos planteando razones socialmente aceptables. ¿Ya? Mira, justificar tus fracasos, esa es la racionalización. ¿Ya? Una persona no quiere entrar al mar porque el agua está muy fría, cuando en realidad no sabe nadar. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de racionalización, ¿no? No entro porque el agua está muy fría. No, en realidad no es eso, en realidad es que no sabe nadar, ¿ya? ¿Qué más acá dice? Se genera inconscientemente una justificación para ocultar los motivos reales de sus actos. Por ejemplo, explicar nuestros actos con demasiadas excusas. A ver, un ejemplo de racionalización, ya un ejemplo, como dice Jarita, mejor, un ejemplo mejor, ya. A ver, racionalización. Supongamos que estás con el celular ahí concentrado ¿no? En Instagram, no sé, en las redes ahí, y te arranchan el celular, ¿no es cierto? Ya, y eso que tu mamá ya te dijo, tú paras con el celular nomás ahí. En la calle también andas así, un día te lo van a robar. Y dicho y hecho, pues te lo robaron. En vez de asumir tu responsabilidad, tú vas a racionalizar, vas a justificar. ¿No? ¿Qué vas a decir? No, mejor porque ya me tocaba renovación de equipo. Y ese equipo estaba muy viejo ya. ¿Te das cuenta? Estás justificando tu reacción, ¿no? O igual, a ver, un muchacho que se declara con una señorita, ¿no? Y la señorita lo rechaza, ¿no? ¿Cómo justificas ese fracaso? No, mejor que no me haya aceptado porque ahora voy a tener más tiempo para estudiar. Porque si me acepta, ya no, estar con una mujer también demanda tiempo, me iba a descuidar mis estudios. Mira, o sea que ahora resulta que es mejor que te rechacen. Entonces, ¿para qué te declaraste entonces? No, es que en el fondo estás racionalizando, o sea, justificando. ¿Ya? Eso es la racionalización. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la racionalización, chicos? Para salvaguardar otra vez tu ego, tu yo, ¿no? Vas a justificar tus torpezas, tus conflictos, ya tus errores, lo vas a justificar, ¿no? Buscando alguna razón. ¿Ya? Otro ejemplo de racionalización, a ver, por ejemplo, el médico te ha prohibido fumar cigarrillos y tú sigues fumando cigarrillos, racionalizas. No, pero si al final, más que el humo del cigarro, contamina el humo de los carros, ¿no? O bueno, hay gente que fuma y no se ha muerto de cáncer, hay gente que nunca fumó y se murió de cáncer al pulmón. ¿Ves? Estás racionalizando, justificando lo que tú sabes que está mal, ¿ya? Esa es racionalización. ¿De acuerdo? Tenemos también la regresión. Dice acá, se retrocede a pautas previas de conducta ante la pérdida de afecto o situaciones estresantes. Por ejemplo, un niño se chupa el dedo nuevamente al sentir que ha perdido el afecto de sus padres, ¿ya? Eso es la regresión. A ver, un ejemplo de regresión, ¿ya? Un niño, por ejemplo, ya sabe tomar su leche en vaso, ¿no? Ya habla clarito, ¿no? Ya tiene pues 4 años, ¿ya? Pero llega su hermanito y todos le prestan atención al hermanito. Entonces él siente que pierde el afecto, ¿ves? Porque acá dice, surge ante la pérdida del afecto, ¿ya? O situaciones estresantes, ¿ya? Entonces él siente que pierde el afecto. Todos le hacen caso al hermanito y él lo ignoran. Entonces él va a expresar una regresión, ¿no? Va a regresionar, o sea, se va a comportar como chiquitito otra vez. Por ejemplo, ya no habla claro, comienza con que, papá, dice así, oye, pero qué raro, si tú hablas bien, ¿por qué hablas así? Regresión. ¿Ya? O de pronto también ahora quiere mamadera también, igual que su hermano, yo también quiero mamá. Pero tú ya sabes tomar en vaso tu leche, no quiero mamadera, dice. ¿Ya? Ante la pérdida del efecto, ¿qué ha ocurrido? Una regresión, ¿ya? Adopta comportamientos de alguien más pequeño o menor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay así, por ejemplo, hombres y mujeres que con la pareja sí se comportan como niños, ¿no es cierto? Regresionan cuando sienten que pierden afecto o también frente a situaciones estresantes. Incluso el psicoanálisis va más allá. Dice que cuando estamos deprimidos, por ejemplo, solemos echarnos en la cama en posición fetal, ¿no? Así de costadito, ¿no? ¿No es cierto? Y con las piernas un poco recogidas en posición fetal, ¿no? Para ellos eso también es una regresión. Cuando tenemos muchos problemas, dice que inconscientemente deseamos volver al vientre materno, ¿no? Por eso adoptamos esa posición fetal, ¿ya? Esa es la regresión. ¿Se comprendió? ¿Ya? Adoptar comportamiento de alguien menor, más pequeño, ¿ya? Cuando enfrentamos situaciones de pérdida de afecto o situaciones también estresantes, ¿ya? Como que buscamos que nos engrían, ¿no es cierto? Que nos digan que nos quieren, por ejemplo, ¿ya? Nos comportamos como niñitos a veces. Esa es la regresión.
La sublimación ya la explicamos ya, ¿no es cierto? La persona canaliza sus impulsos inconscientes con actos que sean socialmente aceptables por el grupo social. ¿Ya? Eso ya lo vimos. El desplazamiento es otro mecanismo de defensa. ¿En qué consiste el desplazamiento? Desvía los impulsos agresivos y sexuales hacia un objeto o persona más aceptable o menos amenazante. Ese es desplazar, ¿ya? Desviar los impulsos agresivos y sexuales hacia un objeto o persona más aceptable o menos amenazante. Por ejemplo, un hombre, perdón, que tuvo dificultades en su trabajo llega a su casa y agrede a sus hijos. ¿Ves? Desplazamiento. O sea, a ver, el jefe le gritó, lo trató mal y él no pudo responderle porque es su jefe y puede perder el trabajo, ¿no es cierto? Entonces él tiene una furia, un revanchismo contenido, ¿no? Que no puede, no pudo responder al jefe, ¿no? Ya eso lo desplaza, ¿no? ¿Y qué hace? Agrede a su esposa o a sus hijos. Se desquita, como hizo con ellos, ¿no? O sea, esa furia contenida que no ha podido, ¿no? Porque no ha podido responder al jefe, ya está, esa agresividad que tiene guardada ahora la desplaza, ¿no? Y la usa contra sus hijos, ¿cierto? ¿Ya? También puede ser con otras cosas, ¿no? A veces algunos que hacen, golpean cosas también, desplazan, ¿no? Le golpean practican, por ejemplo, y le golpean a un saco de boxeo, por ejemplo. Eso es el desplazamiento. ¿De acuerdo? También puede ser el amor también, por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, personas que son muy solitarias, no tienen a quien expresar amor, entonces son solitarias que se crían gatos, perros, por ejemplo, ¿no? Entonces desplazan sus impulsos, ¿no es cierto? En este caso, hacia estos animalitos, ¿ya? La negación también es un mecanismo de defensa, ¿ya? Se rehúsa a aceptar o reconocer información que le produce angustia, incluso a veces información evidente, ¿ah? Por ejemplo, un estudiante no acepta haber sido desaprobado en el curso que define su egreso, o sea, que, bueno, que hace que lo saquen de un centro de estudios, ¿no? Por ejemplo. A ver, otros ejemplos de negación, ¿ya? Tú debes haber visto en las películas o en la vida real, por ejemplo, cuando le van a dar una mala noticia a alguien, ¿no? Tocan la puerta y le dicen, señora, tenemos el penoso, ¿no? La penosa trabajo de darles esta información, ¿no? A su esposo, y ella ya sabe lo que va a pasar, ya sabe lo que le van a decir, ¿no? Ha muerto, le dicen. Y ella, no, no puede ser. ¿Ves? Nuestra primera reacción es negar. No, 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 no. ¿Ya? No queremos aceptar información que nos produce semejante angustia. Pues, ¿ya? Igual, como dice acá el ejemplo, jalas en un curso y te van a expulsar de la universidad. No, no puede ser, no lo puedo creer. ¿Ya? Esa es la negación. ¿De acuerdo? Ujú. Incluso a veces en el colegio les preguntaba, chicos, ¿han hecho la tarea? Me dicen, sí, pero me falta un poco. Entonces no la has hecho. No, entonces sí la has hecho, pero me falta un poco. Entonces no la has hecho. ¿Ves? O sea, ¿cómo les cuesta decir, no, no la hice? No la hice simplemente. No, no, no podemos aceptar semejante cosa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Podría prender el micro. A ver, ¿sí? ¿Algo? Ya, ya, voy a continuar Profesor, entonces. Sí, 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 a ver. otro ejemplo de desplazamiento. Desplazamiento, a ver. ¿Cómo podríamos ver? Otro ejemplo de desplazamiento. A ver, les he dado dos ejemplos, ¿no? Uno respecto a la agresividad y otro respecto al, al cariño, al amor también, ¿no es cierto? Entonces no tienes una persona a quien brindarle tu amor, ¿no? Entonces desplazas eso hacia los animalitos, ¿no? El gato, el perro, por ejemplo. No tienes hijos, por ejemplo, ¿ya? A quienes brindarles tu amor, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque no sé, ya son grandes o nunca tuviste hijos, eso puede pasar, ¿no es cierto? Entonces no puedes brindarle el amor a tus hijos, pero tienes ese sentimiento ahí, ¿no? Entonces lo desplazas. Como no tengo hijos, lo desplazo hacia quién, hacia mi perro, mi gato, hasta le pongo ropa a veces, ¿no? Y le pongo nombre de persona todavía, ¿no? Mi gato se llama Federico, ¿no? Y le pongo ropa y es mi hijo, ¿ves? Ese es otro ejemplo de desplazamiento también. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? O en general, a ver, no sé, a ver, tu mamá te gritó, ¿ya? Tu mamá te gritó, te resondró, y tú no le puedes responder porque es tu mamá, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tu perro se acerca y a tu perro le cae goma, le pega a su perro, fuera, capaz, lo pateas, ¿ves?
¿Qué te hizo el pobre perro? Nada, estás desplazando. La furia que tenías contra tu mamá, la furia que tenías contra tu mamá, se la expresas, la desplazas, ¿no? Contra el pobre perro, que nada tiene que ver ahí, no tiene culpa de nada. ¿Ya? Ahí tienes dos ejemplos más de desplazamiento. ¿Se entendió? Sí, profesor. Pues ya vamos. ¿Alguien más? Ya. Muy bien. Así son los mecanismos de defensa. ¿Ya? Listo. Los mecanismos de defensa, ya te dije ya, ¿no? Provienen del yo o ego, ¿ya? El yo o ego. Y justamente buscan eso, ¿ya? Salvaguardar el yo o el ego, ¿ya? Para eso es el mecanismo de defensa. Para hacer frente a la presión del ello, ¿no? Y del super yo, ¿ya? Muy bien. Si el ello son los instintos, ¿no? Los deseos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es el super yo? Ya te había dicho ya que el super yo es el agente moralizador, ¿ya? Agente mental moralizador, constituido por las normas morales, ¿de acuerdo? Reglas que imponen la manera correcta de comportarnos en el grupo social. Por ejemplo, no orinar en la vía pública, ¿ya? Ese es el super yo, agente mental moralizador, constituido por normas morales. Aquí está la voz de mamá, papá, que te dicen que eso está bien, que está mal, ¿no? Eso no se hace, esto sí se hace, esto está bien, esto está mal. Esas son las normas morales, ¿ya? Y también está ahí el yo ideal, el modelo de persona respecto a lo que espera el grupo social de nosotros. Por ejemplo, ser un padre responsable, trabajador, honrado, eficiente. Es el yo ideal, a lo que tú aspiras. Es el yo perfecto, ¿no? Como tú quisieras ser. Ya todos tenemos un yo ideal, ¿no? Entonces de pronto yo quisiera ser, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera ver, comer sano, ser alguien que haga deporte, alguien que duerma a su hora, alguien que sea ordenado, responsable, y ese es mi yo ideal. Pero no siempre lo alcanzo, pues, ¿no? En algunas cosas sí alcanzo, pero en otras fallo, ¿no? Pero tengo aspiraciones, ese es mi yo ideal, ¿ya? A lo que yo aspiro a ser, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y como te dije, también están aquí las normas morales, ¿no? Tu super yo es esa vocecita que te dice, no, no hagas, eso está mal. Oye, ¿qué estás haciendo? No, no, no seas mentiroso, no, sea honrado, ¿cierto? Evita esos pensamientos, ese es el super yo, ¿ya? Es el agente moralizador, ¿ya? Y como te digo, es la voz de mamá, tiene aspectos también inconscientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Freud, un delincuente es aquel que tiene este super yo muy debilitado. Sí, para Freud, para el psicoanálisis, un delincuente es aquel que tiene el super yo debilitado. Ya esta parte moral, ¿no? Debilitada, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero también hay personas que se van al otro extremo, son demasiado reprimidas, ¿no? Porque tienen un super yo, ¿no es cierto? ¿Ya? Sobre todo las mujeres, por ejemplo, bastante reprimidas en el aspecto sexual, ¿no es cierto? No, tú no puedes hablar de eso, tú eres mujer, ¿no? No, tú no puedes tener esos pensamientos, ¿no? No seas mañosa, ¿no? Por ejemplo, no, uy, no, las mujeres, las casquivanas piensan así, tú no, tú eres diferente, tú eres, ¿no? Más decentita. Entonces, ¿ves? Así la van reprimiendo. Entonces ella va a reprimir ciertos pensamientos que emergen del ello, por ejemplo, ciertos deseos, ella los va a reprimir porque le han enseñado que eso está mal, que eso es ser mañosa, que eso es ser casquivana, que eso es, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Ese es el super yo. ¿Ya? A ver, ¿qué más dice acá? A ver. Es lo que la persona debe ser para responder a las exigencias sociales. La censura, ese es el super yo, la censura moral, ¿ya? La interiorización de las fuerzas represivas que han actuado sobre el yo durante el desarrollo psicológico. ¿No? O sea, desde niño, pues de niño ya te van inculcando qué está bien, qué está mal, ¿ya? El lenguaje del super yo se afirma en actitudes de autocrítica. También se manifiesta en la prohibición de conductas socialmente desaprobadas. El super yo desarrolla la conciencia moral y los sentimientos de culpa. ¿Ya? Entonces, a veces, por ejemplo, mamás muy represivas, ¿ya? Nos generan mucha culpabilidad. Repito, sobre todo en las mujeres, ¿ya? Las mujeres en estas sociedades machistas son bastante más reprimidas, ¿ya? Les generan bastantes sentimientos de culpa, ¿ya? A Freud le interesa mucho la parte sexual, ¿ya? Él comienza sus estudios, por ejemplo, estudiando los casos de histeria,
¿no? En las mujeres, ¿no? Y él se da cuenta que la histeria en las mujeres tiene muchas veces que ver con esta represión. Estamos hablando del siglo XIX, pues del siglo XIX, ¿ya? Había una fuerte represión contra la mujer, ¿ya? Te cuento, es una época donde incluso, por ejemplo, se consideraba que el sexo solamente es reproductivo, ¿ya? Si la mujer quería o pretendía tener placer en el acto sexual, pues eso estaba mal, eso era, ¿no? Era una lasciva, ¿no? Una mañosa, tenía que ir a confesarse a la iglesia, eso está mal, ¿no? Es que tú tienes que entender que en el acto sexual lograr la satisfacción en la mujer es mucho más complejo que en el hombre, pues. En el hombre es, digamos, es incluso inevitable, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, el hombre siente placer simplemente al brindar sus espermatozoides, o sea, ¿no? Es inevitable en él, ¿no? No se puede separar, ¿no es cierto? Lo reproductivo de lo placentero en él, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, en la mujer la cosa es más compleja, ¿no? Ya, la cosa es más compleja. ¿Ya? Entonces, repito, por eso antiguamente había esa idea, ¿no? De que el sexo es solamente reproductivo, ¿no? Entonces, que la mujer esté sintiendo placer, eso estaba mal. ¿Ya? Entonces la mujer era muy reprimida en ese aspecto y Freud nota que esa represión sexual es la que genera histeria en muchas mujeres, ¿no? Esas reacciones emocionales exageradas, ese mal humor, ¿no? Incluso algún tipo de problema ya somático como parálisis facial, ya todo eso, todo eso, toda esa histeria, él lo relacionaba a la represión, la fuerte represión sexual que sí vivía en esa época, sobre todo contra la mujer, ¿ya? Bueno, acá hay una imagen, ¿no? Mira, acá está. El ello es como la parte negativa, mira, ¿no? Acá está el villano, ¿no? ¿De acuerdo? La parte salvaje. Acá está el super yo, mira, es el superhéroe que tú deseas ser, que todos deseamos ser, ¿no es cierto? Y bueno, el yo, ¿no? Que es lo que realmente somos, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, una vez más, a ver, dos esquemas, ¿no? Consciente, preconsciente e inconsciente es el primer esquema que propone Freud. Y el segundo, que es más dinámico, que es el que acabamos de ver, ¿no? La relación entre yo, ello y super yo, donde en el ello están nuestros instintos primarios, ¿no? Tanáticos, eróticos, ¿no es cierto? Y en el super yo está la censura moral, ¿ya? Las normas morales y la censura moral, el yo ideal también, ¿no? El yo, en cambio, es acá que tiene contacto con la realidad, ¿no? Y para defenderse de la presión del ello y el super yo, va a emplear en muchas ocasiones los mecanismos de defensa que hemos visto, ¿no? Como la represión, la sublimación, el desplazamiento, la negación, la racionalización, entre otros. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya, voy a continuar entonces si no hay preguntas. Ya, para terminar vamos a ver el desarrollo psicosexual. ¿Ya? A ver, así como Piaget se abocó al desarrollo cognitivo, o sea, al desarrollo de la inteligencia, ¿ya? A Freud le interesa el desarrollo psicosexual, ¿ya? Porque para él, una vez más, repito, ¿no? Lo sexual cobra mucha importancia para el psicoanálisis, ¿ah? ¿Ya? Porque, insisto, para ellos muchas de las cosas que hacemos las hacemos impulsados por nuestros impulsos eróticos, pues, ¿ya? Eso piensa Freud, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, en un extremo, ¿no? Eso por ejemplo, eso de querer tener casa también es para la reproducción. Los animales hacen, por ejemplo, un ave hace su nido para la reproducción, pues, ¿sí, no? Y a los humanos lo mismo, solo que un humano no hace un nido, un humano hace una casa, un departamento, un edificio, ¿no? Pero el objetivo es el mismo, ¿no? Así lo ve. ¿Ya? O sea, le da un papel protagónico al impulso sexual, Freud, ¿ya? Muy bien. Veamos. Ahora, entonces, en ese sentido, tenemos un desarrollo psicosexual, ¿ya? Primero tenemos la etapa oral, ¿ya? Del nacimiento al año y medio, ¿ya? Se llama etapa oral. La fuente de placer es la boca, ¿no? Dice acá, característica, placer obtenido a través de los labios y boca. Succionar, comer, chupar el dedo. Predomina aquí todavía el ello, ¿te acuerdas? Que es innato, ¿no es cierto? ¿Ya? Es en esta edad cuando los niños se meten toda la boca, ¿no? Niños y niñas se meten toda la boca, ¿te das cuenta? Tú le das un carrito de juguete, ya lo está, ¿no? Ya se mete toda la boca, ya. Le gusta succionar el chupón o chuparse el dedo, ¿no es cierto? Esa es la fase oral, ¿ya? Es una exploración del mundo a través de la boca, ¿ya? Y siente placer, ¿ya? ¿De acuerdo? Con llevarse objetos a la boca, ¿ya? Esa es la fase oral, ¿de acuerdo?
Aquí no lo dice, pero ahí existe algo que se llama la fijación, ¿no? Fijación es no haber superado correctamente alguna de estas etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos ver fijación oral en personas que, por ejemplo, adultas, ¿ya? Que a veces chupan el dedo, por ejemplo, o por ejemplo, les gusta tener algo en la boca, un cigarrillo, por ejemplo, un chupetín, ¿no? Entonces, podríamos decir de esas personas que no han superado esta fase oral, ¿ya? Luego del año y medio, a los 3 años, tenemos la fase anal, ¿ya? La fuente de placer es el ano, ¿ya? Dice, placer obtenido a través de la retención y expulsión de heces, ¿ya? Presenta dos fases, la expansiva y la retentiva, ¿ya? En la adultez se produce la meticulosidad, parsimoniosa, obstinación, y aquí ya se da desarrollo del yo, ya aquí comienza a formarse el yo, ¿ya? Entonces, fase anal, al niño le gusta, disfruta estar sentado en la basinica, ¿ya? Le gusta retener y expulsar heces, excremento, ¿ya? Siente placer, ¿ya? Con esa actividad de estar en el vacío. Puede estar sentados en la basinica buen rato a veces, ¿no? ¿Ya? Entonces acá dice incluso dos fases, expansiva y retentiva, ¿no? O sea, expulsar o retener, ¿ya? Y dice que eso está asociado en la adultez con lo siguiente, ¿no? La meticulosidad. El parsimonioso, por ejemplo, es aquel que espera, o sea, va a su propio ritmo, no se deja presionar. El obstinado, ¿no? Es el terco, no quiero soltar, no quiero ceder, no quiero hacer, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces, así, dice Freud, se va configurando, mira, ve, está bien, su desarrollo psicológico asociado a las fuentes de placer que tiene. ¿Ya? Luego tenemos la fase fálica, esta es importante, ¿eh? De 3 a 6 años. ¿Ya? La fase fálica, de 3 a 6 años. Estimulación genital. ¿Ya? Aquel placer lo constituye la estimulación genital. Se desarrollan los siguientes complejos. ¿Ya? Aquí atención, aquí corre el complejo de Edipo y Electra. Y ahí esto porque también aquí, a ver, en esta etapa es en la que se define, ¿ya? O se toma conciencia del sexo, ¿ya? Tú no naces sabiendo que eres hombre o mujer, ¿no? Un pequeñito no sabe todavía que es hombre o mujer, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, a un chiquito de año y medio, un varoncito, te lo puede poner vestido y él no va a protestar. Él no te va a decir, no, vestido no, yo soy hombre, ¿no? Él no sabe, él ni siquiera sabe, no sé si es ropa de hombre o ropa de mujer, no sabe qué cosa es ser hombre o mujer. No tiene conciencia que tiene pene o tiene vulva, por ejemplo, ¿no? En cambio, en este periodo de 3 a 6 años, sí, ya comienza a tomar conciencia. Y toma conciencia, ya es el periodo en que él ya sabe que es hombre o mujer, o sea, entiende que tiene pene o tiene vulva, entiende que el varón se viste así, la mujer así, ¿ya? Es la etapa fálica, ¿ya? Justamente fálica viene de falo, pene, pues. O tienes y eres, no tienes, entonces no eres varón, eres mujer, ¿ya? Y entonces, en este proceso, surge también los complejos de Edipo y Electra. Edipo, interés sexual del infante por la madre, ¿ya? Pues que la abraza, que la besa, que abraza la pierna de la mamá, por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? Este, tienes que entender que él todavía no tiene normas morales, él no sabe todavía qué está bien, qué está mal todavía. Y dicen que en algunos casos incluso hay niños que expresan celo con respecto al papá, ¿no? No quieren que papá la bese a la mamá, por ejemplo, ¿no? Ellos, no, mía, dicen, ¿no? No quieren, ¿no? Una lucha también con el padre, ¿ya? Eso decía Freud. Freud no habla del complejo de Electra, ¿ya? Son seguidores posteriores a Freud los que hablan del complejo de Electra. Dicen que lo mismo se expresa, ¿no? En la mujer, ¿no? La niña tiene interés sexual por el padre, ¿no? Por el padre, ¿de acuerdo? Ya, acá se refiere a que, bueno, es su primer amor, pues su primer amor, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay personas que no superan este complejo, ¿no? Entonces, mujeres que, por ejemplo, en la edad adulta todavía están buscando a hombres que se parezcan al padre, no físicamente, no me refiero físicamente, ¿eh? Me refiero a que se parezcan de repente en cuanto al comportamiento, la personalidad, de repente, ¿ya? En este periodo se va a ir desarrollando gradualmente el super yo y va a ir entendiendo qué cosas están bien, qué cosas son permitidas socialmente y qué cosas no están permitidas socialmente. ¿Ya? Entonces, a ver, no se alarmen, ¿ah? Acá, por ejemplo, es normal, no sé si tú has visto, todos eran un niño, sino que como son chiquitos, a veces no notamos, pero chiquitos, por ejemplo, que se abrazan a la pierna de la mamá, por ejemplo, ¿no es cierto? Les gusta, pero les gusta, ¿ya? Pero no es un placer sexual
adolescente, no se refiere a eso, ¿no? Es un niño, ¿no? ¿Ya? Todavía pequeño, ¿no? Insisto, todavía no tiene normas morales, no sabe qué está bien, qué está mal todavía, ¿ya? Es la etapa fálica. Entonces no se olviden, la etapa fálica es importante por dos razones, ¿ya? Uno, porque aquí es donde ya se va a expresar la identidad sexual, o sea, descubres que eres hombre o mujer, ¿ya? Y segundo, asociado a eso, ¿no? Ocurren los complejos de Edipo y Electra. Muy bien. Luego tenemos de 6 a 12 años la etapa de latencia. ¿Por qué se le llama latencia? Porque durante este periodo se inhiben, ¿no?, los impulsos sexuales, ¿ya? Hay una disminución temporal del interés sexual por efecto de la socialización, ¿ya? El aparato psíquico está totalmente elaborado, ya dice. ¿Cómo así? A ver, entonces en este periodo, por ejemplo, no hay un centro de placer, en el cuerpo no. Más bien su placer está, por ejemplo, en lograr cosas, ¿no? Por ejemplo, en sacar buenas notas, en destacar en los deportes, ahí está su deporte, perdón, su placer, ¿ya? No en su cuerpo, sino en las actividades que realiza, ¿ya? Por eso se le llama esta fase de latencia, de 6 a 12 años. Hasta que llegamos a la fase genital, ¿ya? A partir de los 11, 12 años que llegamos a la adolescencia, ¿no es cierto? Vuelve otra vez el impulso sexual y con mucha fuerza, ¿no? Y hablamos ahora de la etapa genital, ¿no? La fuente de placer es externa, o sea, ¿cómo externa? El sexo opuesto, pues, ¿ya? En la relación con el sexo opuesto, ¿ya? El placer deriva de las relaciones sexuales maduras con el compañero del sexo opuesto, ¿ya? Eso es lo que dice Freud. Esa es la fase genital, es la última del desarrollo psicosexual, ¿ya? Entonces, oral, del nacimiento al año y medio, ¿ya? Anal del año y medio a 3 años, fálica de 3 a 6 años, ¿ya? Latencia de 6 a 11 o 12 y genital de 11 o 12 en adelante, ¿ya? Eso es lo que propone el psicoanálisis. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Clarísimo, profesor. Clarísimo. Ya. En alguna cosa tengo que restringirme, porque como verás, el psicoanálisis es bastante, no sé cómo llamarlo, crudo, liberal, realista, no sé cómo llamarlo, respecto al tema sexual, ¿no? Rompe tabúes, ¿no es cierto? Rompe tabúes, ¿no? Hay cosas de las que nadie quiere hablar, ¿no? Por ejemplo, el incesto, ¿no? Hay relación entre... Pero al final, uno puede sentirse atraído también por un familiar, por la hermana, por la madre, pero ¿qué nos detiene? El super yo, pues, las normas morales, ¿no? No permiten, no, al toque tú no te permites pensar en eso, ¿no? Al toque vas a reprimir esos pensamientos, ¿no? ¿No es cierto? Incluso con la tía, con familiares cercanos, no, reprimo eso, no voy a permitir que esos pensamientos surjan, ¿no? Pero de repente en sueños sí se pueden expresar, pues, ¿no es cierto? Ahí sale tu inconsciente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Justamente eso trata, pues, Edipo Rey, ¿no? ¿no? La tragedia, no es una tragedia, un drama, ¿no? Edipo Rey, ¿no es cierto? Él se enamora de una señora que es atractiva, pues claro, porque es atractiva, ¿no? Que si él hubiese sabido de un principio que era su mamá, jamás se hubiese permitido ni siquiera pensar en eso, ¿no? Pero como él no sabía que era su mamá, ¿no es cierto? Él se termina enamorando, ¿no es cierto? ¿Ya? Termina deseándola. Y cuando se entera, claro, pues él ya es un drama, se saca los ojos y todo lo que tú ya sabes, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero entonces el tema de atracción sexual es así, ¿no? Es nuestra parte animal, ¿no? Sino que en el caso del ser humano tenemos nuestro super yo, que nos dice que está bien, que está permitido y qué cosa no lo está, ¿no? Pero incluso esas normas van cambiando, ¿no? De acuerdo, van cambiando, ¿no? Por ejemplo, antes era ¿no? Pues por ejemplo, se decía, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿no? Una chica no se mete con el ex de su amiga, ¿no? Y en cambio era normal, ¿no? Normal, ¿no? ¿No es cierto? No, no, es permitido, ¿no? ¿Ya? Incluso me acuerdo que en mi barrio había un dicho, ¿no? La hermana de tu amigo es hombre, así decían, ¿no? La hermana de tu amigo es hombre. O sea que tú no te metes con la hermana de tu amigo, pues, porque es tu pata, ¿no? Habían eso, ¿no? En la actualidad esas normas van cambiando, ¿no? Incluso hay historias para prohibir eso, ¿no? Por ejemplo, en la sierra se habla de la jarjacha, ¿no? La jarjacha dice que es el hijo, ¿no? De primos o hermanos, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? O en la obra de 100 años de soledad también, ¿no?
Eso dice de unirse entre primos, ¿no? Puede generar que el bebé nazca con cola de chancho, dice. ¿Te acuerdas? Tú has leído 100 años de soledad seguramente, ¿no? Entonces, ya todo eso es el super yo, pues son normas morales que prohíben ya ese tipo de relaciones incestuosas, ¿no es cierto? Ya, pero es eso, pero eso es cuando surge el super yo, pues antes de eso en un niño pequeño no existen esas normas, ¿ya? Bueno, listo, ahí está, esos son temas tabús, ahí lo voy a dejar. Ya, ahora sí vamos a ver a resolver las preguntas, ¿ya? A ver, generalmente mi explicación es un poquito más amplia, las preguntas suelen ser bastante sencillas, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿ves? Por ejemplo, acá está, ¿ves? Ricardo es una persona mentirosa y lisurienta, dice, ¿no? Con sus amigos, ¿va? Probablemente presenta una fijación en la etapa. ¿A qué podríamos decir? Mentirosa y lisurienta. ¿Qué podríamos decir? A ver. Estoy usando la boca, pues, para decir mentiras, para decir lisuras. Coprolálico se le dice a alguien que, ¿no? Usa términos así, ¿no? Desagradables, ¿no? ¿No es cierto? Coprolálicos, ¿no? Entonces tenemos hablando de la fase oral, ¿no es cierto? Uno es la fase oral. ¿Ya? ¿De acuerdo? No es el mejor ejemplo, como diría Jarita, ¿no? Pero, bueno, ahí está, es la fase oral, ¿no? Para graficar la fase oral, ¿no? O alguien que no supera la fase oral, yo preferiría poner que es una persona, por ejemplo, que fuma cigarrillos, ¿no? Fuma cigarrillos. O realiza la onicofagia. ¿Qué es la onicofagia? Comerse las uñas, ¿no? ¿Ya? Onicofagia, comerse las uñas. Comerse las uñas, tener palito de fósforo en la boca. Hay gente que le gusta tener palito de fósforo en la boca, ¿no? Chupetín en la boca, hay gente que le gusta tener chupetines en la boca. Mascar chicles, ¿ya? Todo eso sería, ¿ya? Fijación en la fase oral, o sea que no han superado todavía esa etapa, ¿de acuerdo? Ya no se ponen chupones en la boca porque ya también sería demasiado exagerado, ¿no? No se ponen chupones en la boca, pero sí les gusta tener chicles, ¿no es cierto? Cigarrillos, ¿no? Comerse las uñas, como te acabo de enseñar, ¿ya? Esa es una fijación en la etapa oral. ¿Ya, muchachos? A ver, quiero tener acá esto que esté aquí para poder ver si están participando o quieren preguntar algo. Listo. Ya, pregunta 2. Con respecto a la etapa fálica, indique los enunciados incorrectos. ¿Ah? Te están preguntando qué es lo incorrecto sobre la etapa fálica. A ver. A ver, ¿quién me contesta la pregunta 2? ¿Nadie? ¿Un valiente? Ese estúpido, siempre contento ese muchacho. Qué bueno. Qué buena actitud, hijo. Está bien así, ¿ah? Sigue así, ¿ah? Contento siempre. Ya, a ver, Maravita pensando, ¿ah? Está con su actitud reflexiva. Qué bueno, hijo. A ver, ¿nadie se atreve? A ver. Vamos a repasar un poquito. Con el tiempo, un poquito de esta parte. A ver, acá está. La fase fálica. Mira. El placer lo constituye la estimulación genital. Ah, bueno. Fálica, ¿no es cierto? Surgen complejos de Edipo y Electra, se desarrolla el superyo. Ya tenemos los datos. Ya. Ahora volvamos acá. Entonces, las zonas Sí, erógenas están compuestas por los genitales, por supuesto, eso es verdad. ¿Abarca de 1 a 3 años? No, ¿no? Es de 3 a 5 o 3 a 6, ¿no? Claro, entonces por eso alguien respondió que es la C, creo que fue Jarita, ¿no? ¿Quién respondió? ¿La C? sí, 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 sí. Ya, sí, y está Claro. bien. Sí, la C es la respuesta, claro. ¿Ya? Porque la 1 y la 3 son correctas, ¿no? La afirmación 1 y la afirmación 3, ¿no? Acá se presenta el complejo de Edipo, sí. 1 y 3 son correctas, pero acá te preguntan cuál es lo incorrecto. La número 2, la edad, es la incorrecta, no es de 1 a 3, es de 3 a 6. De 3 a 5 dicen algunos textos, de 3 a 6 dicen otros, ¿ya? Entonces la única incorrecta es la afirmación 2, la respuesta es la C, efectivamente. Muy bien respondido. ¿Ya?
Muy bien. Sobre la etapa fálica también, por ejemplo, el psicoanálisis dice, mira, cómo por ejemplo el falo, ¿no? Es signo de mando, ¿no? Por ejemplo, que usan los generales, por ejemplo. Los generales usan una especie de bastón. Tiene forma de falo, pues, ¿no es cierto? ¿Qué usaban los líderes en la antigüedad? Por ejemplo, Moisés, cuando abre el mar rojo, ¿qué tenía en sus manos? ¿No? Un palo largo, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Ahí se me fue el nombre, no sé cómo se le llamaba. Pero tiene forma fálica también, ¿no es cierto? Tiene un nombre, báculo, ahí está, un báculo, ¿no? Y el báculo también tiene forma de, de falo, pues, ¿no? El falo representa la autoridad, ¿no? ¿Ves? Ese es un tema también, eh, de orden, sexual, dice Freud, ¿no? Ya, sigamos. 3. Rolando comenta con sus amigos que Fidel es una persona egoísta, cuando en realidad es él quien se comporta de esa manera. En el enunciado anterior se evidencia el mecanismo de defensa denominado, a ver, ¿quién me dice? A ver. Piensen, a ver. Ujú. A ver, nadie, por el chat creo, ¿no? A ver, por el chat, a ver mis tímidos estudiantes. Pero Ramos suele hablar, ¿ah? Ya. Sí, pero está bien respondido. Ramos dice proyección. Grisel ha respondido la B, no sé si se refiere a esta o a la anterior pregunta, vamos a ver, ¿ya? Ya, muy bien. Proyección. Sí, pues eso es proyección, ¿no? A atribuirle a otros, ¿no es cierto? Características que son inaceptables para ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rolando sabe que el egoísmo es malo, ¿ya? Sabe que el egoísmo es malo, ¿no? Pero no lo acepta en él, más bien se lo atribuye a otro, ¿no? Fidel es el egoísta, yo no, Fidel es el egoísta, ¿de acuerdo? Eso se llama proyección, atribuirle a otros características que son tuyas, pero que son inaceptables, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, tú eres una persona con miedo, se siente cobarde, pero ¿qué haces? No lo aceptas. No, yo cobarde, no. Cobarde es fulano, ¿ves? A otro le endilgas, ¿ya? Tus limitaciones, tus errores, ¿ya? Tus carencias, o tus defectos, ¿ya? Se las atribuyes, se los endilgas a otros, ¿no? Cobarde no, cobarde él, ¿no? Egoísta yo, no, egoísta fulano, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si chismoso yo, no, chismosa ella, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Homosexual yo, no, homosexual fulano, él tiene sus problemas, sus conflictos sexuales, yo no, ¿de acuerdo? Así es, ya. Entonces en la 3 es proyección, muy bien. 4. Según Freud, el ideal del yo se encuentra en el agente mental denominado y la libido en... A ver, ¿quién me dice? A ver. Ya. ¿Nadie? Hay una respuesta en el chat. Una respuesta en el chat. Los demás, a ver. ¿Alguien? ¿Cómo no? Esta sí saben, ¿no? Grisel dice la A. Vamos a ver. Claro, el yo ideal se encuentra en el super yo, por supuesto. Y la libido, que es el impulso sexual, está en el ello. La respuesta es la A, muy bien respondido. Claro que sí. ¿Ya? El yo ideal es lo que yo aspiro a ser, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Ordenado, valiente, todo lo que la sociedad te dice que es bueno en un hombre o en una mujer, por ejemplo, ¿no? Decidida, ¿no? Elegante, qué sé yo, ¿no? Ya, ese es el yo ideal, ¿ya? Eso es una construcción social, ¿de acuerdo? El super yo es una construcción social, ¿ya? De qué está bien, qué está mal, ¿de acuerdo? Y ahí se forma el yo ideal, lo que un hombre debe hacer o lo que una mujer debería hacer, ¿no? ¿Ya? La mujer ideal o el hombre ideal, ese es el yo ideal, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese está en el super yo. Y la libido, impulso sexual, está en el ello. Muy bien. Entonces la 4, la respuesta es en la 4. Muy bien. 5. Los contenidos reprimidos se encuentran mientras que los contenidos que emplean la atención para el aprendizaje se encuentran en el nivel... A ver, ¿quién me contesta la 5?
A ver, ¿nadie? Ay, está por el chat. Ay, mis tímidos alumnos, caray. Ya, a ver. Grisel, otra vez, dice que es la B. ¿Y los demás qué dicen? ¿Nadie más? A ver, la B dice Grisel, vamos a ver. La B. A ver, los contenidos reprimidos se encuentran en el inconsciente, claro, claro, muy bien, el inconsciente. Mientras que los contenidos ya que emplea la atención para el aprendizaje se encuentran en la conciencia o consciente. Claro, muy bien, la respuesta es la B. ¿Ya? Esos recuerdos o esos detalles, ¿no? Que son demasiado dolorosos, ¿ya? Que vamos a reprimir, están en el inconsciente, no son de fácil acceso a la conciencia, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Tú has visto películas seguramente donde incluso hacen hipnosis, les ponen unos inductores, ¿no? Inyecciones para que recuerden algo que está en el inconsciente ahí guardado, porque es de difícil acceso, ¿ya? Y bueno, y en la conciencia sí está, pues, ¿no? Toda la atención, toda nuestra relación, nuestro vínculo con el aquí y el ahora, con la realidad, con el mundo que nos rodea, ¿no? Esa es la conciencia. Sí, la B es la respuesta. Muy bien, Grisela. 6. Cuando una persona tiene comportamientos infantiles ante la exigencia de responsabilidad, busca inconscientemente, afectivas, dice acá, busca inconscientemente debe ser ayudas afectivas, debe ser, ¿no es cierto? Ya, se evidencia el mecanismo de defensa denominado Regresión. claro, muy bien, claro, la regresión. Eso es fácil, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero igual, valiente en responder. Los demás dudan mucho. muy bien, hija. La regresión, ¿no? Porque acá, en esto nomás, ¿no? Tiende a comportamientos infantiles, se comporta como un niño, está regresionando, ¿no? Ahora, en general, no sé, bueno, ustedes todavía son chicos, ¿no? Pero de repente les pasa, ¿no? A los adultos nos pasa mucho también, cuando tenemos muchos problemas, a veces decimos, ¿no? ¿Y cómo no volver a ser niño, ¿no? Qué feliz era yo, ¿no? De repente no tenía, pues, riquezas, ¿no? Pero era feliz, ¿no? Claro, porque mamá y papá se encargaban de todo, pues no teníamos mayores responsabilidades más que estudiar y jugar, ¿no? Ah, ¿cómo no volver a ser niño? Bueno, todo esto también le pasa, ¿no? Ahora que ya se acerca este momento de tensión, la universidad, ingresaré, no ingresaré, qué estudiaré. También algunos de ustedes dicen, ¿no? Ay, como no fuera niño de nuevo, ¿no? Despreocupado, tranquilo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es regresión también, pues, ¿ya? Y algunos van más allá, pues se comienzan a comportar como niños, justamente, ¿ya? Se comienzan a comportar como niños, ¿no? Sí, a veces los adultos también creemos que nos engrían, ¿no? Sobre todo con la pareja, nos ponemos así un poquito engreíditos, como niños, ¿no? A veces, ¿no? Eso también es una manifestación de la regresión, ¿ya? Muy bien. 7. ¿Es correcto sobre la teoría psicosexual de Freud? A ver, ¿quién me contesta la 7? Uy, ¿nadie? Ya, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien. Ya, a ver, vamos desmenuzando esto. Ya, no se preocupen, no se preocupen. Esto es parte de la teoría, ¿no? Justamente nos permite, como siempre te digo, aterrizar, ¿no? En algunos conceptos. A ver, la libido se ubica siempre en una zona erógena. No, no siempre, ya no siempre la libido. Es más, la libido es algo subjetivo, ¿no? Que está en el inconsciente, ¿no es cierto? Ya, no, eso no es verdad. Ya. B, llegar a la etapa genital significa la madurez sexual, sí, eso sí es, ¿no? Tú tienes que acordarte que, a ver, dentro del desarrollo psicosexual, ¿cuál es la última fase donde se supone que ya alcanzaste la madurez sexual? La etapa genital, pues, ¿no? Que es cuando el placer está en la relación con otra persona del sexo opuesto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la etapa genital, ¿no? Y sí, pues sí, entonces constituye madurez sexual, ¿ya? Pero además, mira, sigamos descartando. Entonces la B es la respuesta, pero veamos las demás por si acaso, ¿ya?
C. La fijación oral es expansiva o retentiva. No, 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 no. En la fase anal, ¿no? Eso de evacuar o retener, ahí es donde se expresa lo expansivo, ¿no? Que es hacer, ¿no? Eliminar heces, o retentivo, ¿no? Aguantarnos, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa es en la fase anal, ¿no? No es en la oral, ¿ya? El complejo de Edipo se vive en la etapa anal, no. El complejo de Edipo ocurre en la etapa fálica, ¿no? El complejo de Edipo y Electra ocurre en la etapa fálica. Pues, no, también por descarte llegábamos también a lo mismo, que la respuesta es la B, B de bueno, ¿ya? Alguien había respondido, creo que. Claro, Grisel otra vez, ¿no? La B. Muy bien, Grisel. Muy bien. Muy bien, ya. Ya. 8. Señale el enunciado incorrecto sobre el psicoanálisis. A ver, ¿cuál es incorrecto ahí? A ver. ¿Alguien? A ver, vamos desmenuzando, ¿ya? Igual. Señale el enunciado incorrecto. Veamos, a ver. A. ¿Es una teoría de la personalidad? Sí, ¿no? Eso lo dijimos al comienzo, ¿no? ¿No? Es una de las teorías de la personalidad. Sí. ¿Freud propuso una teoría del desarrollo psicosocial? No. Psicosexual es la teoría de Freud, ¿no? Psicosexual. Es más, te dije la importancia enorme que le da a la libido, a los impulsos sexuales, ¿no? A los instintos en general, ¿no? ¿Ya? Entonces, no. No es desarrollo psicosocial, sino psicosexual. ¿Ya? Más bien de desarrollo psicosocial le corresponde a Erik Erikson. Erik Erikson sí tiene una teoría de desarrollo psicosocial. Freud no. Freud tiene una teoría de desarrollo psicosexual. ¿Ya? Entonces acá la incorrecta es la B. Pero sigamos descartando. A ver. C. Menciona el inconsciente en la teoría topográfica. Sí. La teoría topográfica es el primer esquema, pues. Consciente, preconsciente e inconsciente. Esa es la teoría topográfica, ¿eh? El primer esquema que propone Freud, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, acá. Este de acá, este que está acá en rosa, es su primer esquema, ¿ya? Y este que está acá a colores es el segundo esquema, ¿ya? Sí, pues propone la existencia de un consciente, un inconsciente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Es un método de estudio para el aparato psíquico. Sí, es una forma de entender el aparato psíquico también, sí, ¿ya? O sea, acá la incorrecta es la alternativa B, ¿ya? Porque Freud no nos da una teoría del desarrollo psicosocial, como Erickson, sino más bien un desarrollo psicosexual. Listo. 9. Una joven que goza de buena salud está sentada en el asiento preferencial. Cuando sube una persona con un bebé en los brazos, mira a un señor que está distraído en un asiento común y le dice: Señor, sea considerado, no vea a la pobre señora con su bebé, no se haga el distraído. En este caso, ¿qué mecanismo de defensa se pone manifiesto? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? Otra vez la proyección, pues, ¿no? ¿Ya? Ella es la desconsiderada, ¿ya? Ella es la desconsiderada, ¿no? Porque no le da asiento, ¿no? A una señora que está con su bebé, ¿ya? Mira, porque acá dice, ¿cómo es una joven, ella es una joven, tiene buena salud, y está sentada, ella es la que está sentada en el preferencial, además. Ella es la que debe dar el asiento, ella es la desconsiderada, pero mira, ¿no? Más bien ella acusa a otros, ¿no? Al Señor le dice, ¿no? Señor, sea considerado, ¿ves? Le proyecta a otro, esa es proyección, ¿ya? Es un ejemplo clarito de proyección, ¿ya? Ella es la desconsiderada, pero acusa a otro de ser el desconsiderado, ¿de acuerdo? Y finalmente, 10. Camila es una persona que siempre culpa de sus fracasos a otras personas. El enunciado anterior ejemplifica un mecanismo de defensa denominado, a ver, acá está también fácil, ¿eh? Eso de justificar nuestros fracasos, errores. ¿Cómo se le llama eso de
justificar nuestros fracasos y errores, culpando a otros o culpando a las circunstancias, ¿no? ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿quién ha respondido? Grisel dice B, sí. Si es racionalización, está bien. Sí, ¿ya? Porque eso es racionalizar, ¿ya? Justificar nuestros errores, ¿ya? ¿De acuerdo? No aceptar nuestros errores, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es racionalización, es la B. Sí, muy bien, eso se llama racionalización, ¿ya? Justificarnos, ¿ya? Con eso, pues, usando argumentos, ¿no? Racionales, ¿no? O a veces no tan racionales también, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces el profesor me jala, porque en el fondo, o sea, el problema no es que yo no estudié, ¿no? Sino que el profesor me enseña bien, ¿ves? Estoy racionalizando, ¿ves? ¿Está bien? ¿Ya? Me robaron el celular, no por distraído, no, sino que hay mucha inseguridad, ¿no? Entonces, ¿no? O incluso hasta justifico, le digo, pero mejor, porque también ya tenía que renovar mi equipo, ese equipo estaba muy viejo ya, ahora me van a comprar uno nuevo, pues, ¿no? ¿Ves? Esa es justificación de tus errores, ¿ya? Eso se llama racionalización. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta?